Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el equipo 4 que está conformado por Demian, Denise y su servidora Mariana, y presentaremos a Alejandro Magno y el fin del Imperio Persa. Comencemos. Ubicación geográfica. Alejandro Magno liberó Egipto y fundó la ciudad de Alejandría. Cuando murió, dejó un imperio que incluía a Grecia, Asia Menor, Egipto, Mesopotamia, Persia y parte de la India. Después de fundar la ciudad de Alejandría, prosiguió hasta el oriente y tras cruzar los ríos Éufrates y Tigris, venció a los persas. En el año 326 a.C. llegó al valle del río Indo para enfrentar al rey indio Poros. Sin embargo, no tuvo éxito y decidió regresar a Babilonia, la cual nombró capital de su imperio. Si queremos hablar de las representaciones artísticas, veremos que no existe un borrado como tal de la representación gráfica, sino que existe una fusión, una colisión, por así decirlo, entre la cultura que viene con el imperio de Alejandro Magno y el imperio antiguo persa. Asimismo pasa con la cultura, pero es un punto que se verá más adelante en la presentación. Y como vimos en clase, debido a la naturaleza de estos tiempos de cambio y literalmente de guerra, la gente no está muy concentrada en hacer arte, que por comodidad le voy a decir así. Más bien están preocupadas en sobrevivir y en pasar por estos tiempos tan complejos. Entonces los cambios que se van viendo por esta fusión de estas dos culturas se van apareciendo gradualmente en las esculturas y representaciones gráficas. En la investigación que hice encontré que en este periodo de la caída del imperio persa se habla del periodo parto y del periodo sasánida. Entonces hablaré de estos dos para describir el arte que existe en este momento. Los partos eran un pueblo seminómada, entonces una de las temáticas que se ve en el arte es de las regiones con las que tuvieron contacto. Y aunque exista una semejanza aún con los aqueménidas, sí se centran más en la circularidad de la arquitectura y en la frontalidad del arte. Es decir, en lugar de estar como las figuras de bajo relieve de los aqueménidas, de figuras de perfil o de 3/4, ellos más bien están de frente, o sea, viendo directamente al espectador. Y bueno, las imágenes que se encontraban en su mayoría eran esculturas de bajo relieve, en piedra y en los diferentes materiales que tenían en ese momento. También retoman la idea de las bóvedas de los romanos y de otras culturas que ya existían en su misma arquitectura, representando así como justo lo que digo de la fusión entre estas dos culturas. Y la imagen que se puede ver en la diapositiva es del rey parto ofreciendo un sacrificio hacia Hércules, y tiene un nombre en persa, pero la verdad no sé pronunciarlo bien, pero según yo se dice Beret Ragna, entonces también demuestra mucho esta fusión justo que estoy diciendo, y se encuentra en el Museo del Louvre en París, Francia. Bueno, y si nos movemos a hablar ahora del arte del periodo sasánida, en la lectura vi que lo describían como que recupera aspectos de los persas y de otras culturas con las que tienen contacto y las mejoran. Es decir, por ejemplo, los aqueménidas recuperan los motivos florales que se veían en el arte y en el parto la circularidad que se veía en la arquitectura. La temática que solía tener su arte es sobre cacería, fiestas, danzas, batallas, religión, figuras mitológicas, etc. Y ahora sí, lo que no se toma del parto, o sea, sí se toma la circularidad, pero se deja de tener como tal en el bajo relieve el ver de frente. Ahora otra vez se recupera lo de los aqueménidas de estar de perfil o de 3/4. Y pues en general se podrían describir como que recuperan los aspectos de las anteriores culturas, como de los partos y de los romanos, para de nuevo transmitir el concepto de circularidad. Y la imagen que aquí se puede ver en esta diapositiva es de la estatua colosal de Sapor I, que era un emperador. En la imagen se ve pequeña, pero en realidad medía 6.7 metros de altura, o sea, es sublime colosal, le viene bien el nombre, y está tallado en una única estalagmita, o sea, es toda una pieza. Es del año del 240 al 270 después de nuestra era, y está en la cueva de Sapor en Irán. Esta otra es una imagen que quería poner, es de, no sé cómo se pronuncia muy bien, pero es Tak-i Kisra.
Aproximadamente fue del siglo 531 al 579 después de Cristo o después de nuestra era, y está en Ceifonte, Irak. Ahora podemos pasar a hablar de política. En esta época estaba marcada por las ambiciones expansionistas de Alejandro Magno, así como por las dinámicas internas del imperio persa. Alejandro utilizó varias tácticas militares innovadoras y una habilidad estratégica excepcional para derrotar a los persas en batallas clave. Implementó políticas de integración cultural y administrativa, fusionando elementos macedonios y persas en su gobierno. La política no fue del todo pacífica. Hubo resistencia local en algunas regiones y la administración macedonia enfrentó desafíos para mantener el control en áreas periféricas. Y bueno, ahora yo daré 10 datos que encontré sobre la sociedad de ese momento. El imperio persa fue destruido en 3 batallas, que es la de Gránico, la de Isos y la de Gaugamela. Y como dice aquí, las dimensiones dentro de los últimos vestigios aceleraron la desaparición de los aqueménidas. En la lectura que hice encontré que en realidad el territorio no hubiera cambiado mucho porque los persas ya estaban intentando dominar a Grecia desde antes. Entonces lo que pasó fue al contrario. Alejandro Magno pues conquistó el imperio persa, se expandió, por así decirlo, pero el territorio hubiera sido el mismo. Algo de lo que Alejandro Magno sí fue muy cauteloso fue de no hacer un cambio en la organización de Persia. Entonces prácticamente se mantuvo todo igual, con pocos cambios de poco a poco. El otro dato es que justo hubo un casamiento general con las mujeres persas y se asimilan las costumbres persas. La verdad no sé qué tanto consentimiento haya habido en eso, pero justo lo que se ve es que hubo como una adopción, una fusión, como yo mencionaba hace rato con el arte, entre estas dos culturas, y ahí fue cuando se dio como la caída como tal. Y de nuevo Alejandro Magno mantuvo la distribución de satrapias al comienzo. Ya después, cuando él murió, los generales que quedaban de Alejandro Magno dividieron las diferentes satrapias y de ahí empezó la dinastía arsácida. Y se empieza a notar el intercambio entre estas culturas. Por ejemplo, hay evidencia de que los arsácidas llegaron a consumir el teatro griego y que las monedas contenían la escritura parta, del idioma de ese momento, y la griega. Y justo en la siguiente diapositiva podemos ver que los partos adoptan al griego como lengua oficial debido a esta expansión del imperio y anexión ahora del imperio de Alejandro Magno, pero el arameo siguió siendo la lengua franca del imperio. Se utilizaba también el idioma del parto, el persa y el acadio. Y en la lectura puede encontrar que durante el periodo parto, el ministril de la corte recitaba literatura poética oral acompañada de música, pero las historias que se contaban no se escribieron sino hasta el periodo sasánida, o sea, muchos años después, porque realmente no se tenía registro. Y asimismo, todos los textos en lengua parta fueron escritos en siglos posteriores, entonces como tal no existe uno original. También encontré en la lectura que hice que hablaban sobre la vestimenta y la ropa, y la verdad se me hizo curioso porque muchas veces no es incluido y es pasado por alto, pero te ayuda mucho a comprender cómo era la sociedad de ese momento. Aquí sí voy a leer porque es una descripción. La élite aristocrática de Atra adoptó los peinados, los tocados y las túnicas con cinturón que usaba la nobleza de la corte central arsácida. El traje pantalón fue usado incluso por los reyes arsácidas, como se muestran en las imágenes del reverso de las monedas de ese momento. El traje pantalón de partida también fue adoptado en Pálmira junto con el uso de la frontalidad parta en el arte. Y ahora podemos hablar de religión. Durante el reinado de Alejandro Magno se difundió la cultura griega. Se produjo una fusión de elementos occidentales y orientales. La religión era sincrética, es decir, mezclaban y hacían convivir a los dioses griegos y deidades del oriente como Tique, Serapis, Isis o Cibeles. El imperio estaba fuertemente influenciado por el zoroastrismo, una antigua religión irania que había sido institucionalizada como la religión oficial del imperio. A pesar de que en esta parte podemos llegar a hablar de política, relacionándonos con la cultura y un poquito de sociedad, caemos en cuenta que este imperio adoptó la política de integración cultural, permitiendo que las regiones locales continuaran practicándose, siempre y cuando no interfinieran con su gobierno. Por último, hablaremos sobre la economía.
La agricultura era la base de la economía griega. Los cultivos eran los típicos de clima mediterráneo, como por ejemplo cereales, vid y olivo. La mayoría de las tierras pertenecían a grandes propietarios. Los campesinos que la trabajaban apenas ganaban para la subsistencia. La ganadería pastaba en las montañas, como por ejemplo las cabras y ovejas, y en los campos, las aldeas, los cerdos, bueyes y caballos. La artesanía elaboraba productos como cerámica, vidrio, tejido, y el comercio se vio favorecido por la posición geográfica de Grecia. Eso ha sido todo sobre el tema de Alejandro Magno y el fin del Imperio Persa. En pantalla se encuentran las fuentes bibliográficas que hemos consultado. Muchas gracias por ver.